Buenas noches, buenos días. Mi nombre es Luis Espinosa y quisiera tocar ahora el tema de cuándo es necesario pagar la potencia y por qué se hace necesario. En primer lugar, analicemos la demanda. En esta figura, que parece un poco extraña para algunos, en el eje horizontal, ya el eje que ustedes ven de frente, ya en la parte horizontal, tengo las horas del día. Aquí tengo las 24 horas. En el eje de profundidad, ya que me da la perspectiva, tengo los meses del año, del mes 1 al mes 12. Y en el eje vertical tengo la demanda en megavatios, de 5.300 a 7.300. Esta es la demanda del 2022. Uno puede apreciar como si fueran cerros, ¿no? O sea, montañas que se van creciendo en el tiempo, que tiene máximos tanto al mediodía, 12 horas, 13 horas, como en la noche a las 19 horas, 20 horas. Esto se mueve en función del tiempo, o sea, del clima, y también en función de cómo los clientes reaccionan. O sea, lo que tenemos que entender es que la curva de la demanda es una curva típica, ¿ya? Que se representa a lo largo del año y que nos puede estar señalando algunos patrones que es importante considerar cuando uno hace planificación de largo plazo. Bien, si veo solamente los promedios mensuales, aquí están las mismas 24 horas y cada línea es el promedio de un mes, de la demanda típica, uno se da cuenta que el patrón casi es uniforme, ¿no? Hay, hay demandas donde en ciertos meses, en la época de la madrugada, baja mucho la demanda, otra sube, y en la noche hay un corrimiento de la punta. Entre unos ocurren más a las 20 horas, otras pueden ocurrir a las 21 horas. Si uno lo continúa representando de otras formas, lo podríamos ver aquí como un promedio anual. Yo lo podría representar por bloques. Esta línea punteada indicaría bloques. Normalmente se representa un bloque de punta que va desde las 18 horas hasta las 23 horas. Un bloque de base entre las 0 horas y las 8 de la mañana. Y desde las 8 hasta las 18 horas, normalmente es el bloque de media. Entonces se dan cuenta la forma representativa que tiene la demanda. Y esa demanda es atendida por diversas unidades de generación. Este es el valor promedio de lo que se atendió en la avenida, los meses de avenida del año 2022. Son los meses que van desde enero hasta mayo y, no, y se incluye también diciembre. Entonces uno se da cuenta que en estos meses la producción hidráulica es importante. Después en amarillo he puesto la solar, en celeste he puesto la eólica y después viene biomasa, cogeneración, carbón si es que hubiera. Y la de verde es el gas natural, sea ciclos simples o ciclos combinados. Ha habido un poco de diésel, porque ha habido meses como noviembre, diciembre, que se usó mucho diésel por algunas fallas en las otras centrales. Entonces, este ha sido el comportamiento típico del año 2022 en los meses de avenida, donde existe más producción hidráulica. Aquí podemos observar el despacho típico en el estiaje, lo que ocurrió en el 2022. Se aprecia claramente cómo la hidráulica se ha reducido comparado con la avenida. Esa reducción de la hidráulica ha tenido que ser cubierta por el crecimiento de la térmica, y es que hubo disponibilidad de máquinas.
Entonces, la presión por instalar más térmicas lo origina la hidráulica por este fenómeno que tiene de la producción en avenida y estiaje. Y eso también nos lleva a tener claro de que en el Perú se necesita siempre hacer análisis anuales para determinar el efecto que tiene la estacionalidad hidráulica en los precios, en la producción. Y si nosotros separamos el concepto disponibilidad lo he evaluado como la diferencia entre lo que está instalado menos lo que está usándose. Entonces, en la época de avenida hay más disponibilidad de centrales diésel y de centrales de gas, o sea, sobra para poder atender el crecimiento de la demanda. Entonces, en una evaluación marginalista, uno diría, ¿cuál es el costo incremental que podríamos incurrir si es que necesitamos más potencia en la época de avenida? Nos daremos cuenta que es muy raro necesitar más potencia porque tenemos que nos sobra gas y diésel, ¿ya? En cambio, si miramos el mes de estiaje nos damos cuenta que lo que sobra es muy poco. Entonces, requerimientos mayores en el mes de estiaje presionan a instalar más térmica, porque nos sobra térmica en la avenida, pero no sobra en el estiaje demasiado. Entonces, por esa razón es que el mes de estiaje o los meses de estiaje que son de junio a noviembre son los que presionan al precio de potencia. Entonces, la potencia es un concepto anual en el Perú y en varios países por el tema de la estacionalidad hidráulica, ¿ya? Entre avenida y estiaje. En el Perú no tenemos un efecto clima. En otros países se usa también el concepto anual por el efecto clima, ¿no? Que afecta el clima, afecta, digamos, la demanda tanto en la época de invierno-verano. Entonces, si yo resumo, digo, en estiaje, ¿qué disponibilidad tengo de potencia? ¿Cuánto me sobra de potencia? He puesto acá en rojo, en estiaje, la disponibilidad en hora punta y en azul, en la parte de atrás, la disponibilidad en fuera de punta. Yo tengo que ver el menor valor, porque el menor valor me dice dónde sería necesario incrementar potencia. Porque en algún momento la demanda va a subir y se va a consumir la potencia existente. Y cuando comience a presionar al incremento, lo va a hacer en el punto más bajo de disponibilidad. Esa es la razón por la cual ese punto más bajo es el que define el costo marginal de potencia. Y si uno se da cuenta, el punto más bajo es el estiaje y en la hora punta. Aquí tengo 3.179 en teoría megavatios de centrales térmicas. Esto se va a ir consumiendo y me va a presionar a seguir instalando. Porque en la avenida, en la hora punta, me sobran 4.200, o sea, hay 1.000 megas más. Entonces, la avenida nunca define el precio de potencia. Al no definir el precio de potencia, tampoco define la forma de pagar el precio de potencia. El precio de potencia se define en el estiaje en la hora punta. Espero que esto haya aclarado el concepto de por qué anualmente pagamos la potencia, ¿ya? Y por qué se usa la hora punta. ¿Por qué la potencia firme se paga solamente como un concepto de los meses de estiaje? Se determina cuál es la disponibilidad hidráulica térmica en estiaje. O sea, hasta cuándo pueden llegar las hidráulicas y las térmicas. O sea, por eso que el estiaje para nosotros es lo que presiona a la instalación. Y aunque la hora punta podría caer en el mes de febrero al mediodía, eso no es relevante. Porque la avenida nunca es relevante. Febrero es un mes de avenida. Eso tenemos que tenerlo muy presente. Muchas gracias.